al Señor. ¡Aleluya! Santo es nuestro Dios. Te invito a que puedas tomar asiento. Vamos a compartir la palabra de Dios en esta noche. En el tiempo que el pueblo de Dios salió del exilio, en el tiempo que cae el imperio babilónico y comienza el imperio persa, en aquel momento donde el rey Darío cambia las cosas y envía al pueblo, aquellos que habían sido llevados en el exilio, aquellos que habían sido llevados cautivos a Babilonia, ahora regresa cada uno a su tierra. Y en ese regreso del pueblo de Dios a aquel lugar donde se encontraban sus hogares, sus tierras, sus pertenencias, ellos tenían algo que reconstruir. Luego de tanto tiempo en esa condición, vuelve cada uno a sus posesiones, a lo suyo, a su lugar. Entendiendo esto, la palabra de Dios nos habla que el Señor saca de la esclavitud al pueblo. En aquel lugar donde se encontraban en medio de la opresión de los egipcios, de Faraón, Dios saca a su pueblo con mano poderosa, con señales, con prodigios de Dios, para darles libertad. Pero cuando Moisés le habla a Faraón, le dice: Jehová ha dicho, deja salir a mi pueblo para que me sirva. Dios trae libertad al pueblo de Dios con la finalidad de que el pueblo de Dios pueda servirle, con la finalidad de que podamos servir al Señor. Cuando nos hallábamos presos en nuestros pecados, cuando nos encontrábamos cautivos en nuestra mente, en nuestro corazón, Dios trajo libertad, Dios nos hizo libre. Nos encontrábamos allí en Egipto, nos encontrábamos en el mundo, en una tierra de esclavitud, en una tierra de opresión, donde podíamos sentir ese peso en nuestra vida. Y Dios trajo libertad. En medio de aquella situación, Dios nos libertó. ¿Sabe Dios cuál sea tu condición o del lugar donde Dios te haya sacado? Pero el Señor te libertó de las drogas, de la depresión, de la incredulidad, de la religión, del engaño, del robo, del fraude, de la mentira, del adulterio, la fornicación. El Señor te sacó de aquella tierra de esclavitud para que le sirvas, para que sirvas al Señor. Ahora el pueblo, luego de haber pasado por idas y venidas, desobediencia, darle la espalda a Dios en diferentes oportunidades, rebelde en todos sus caminos, viene palabra de Dios en el momento que ellos se encontraban libres. Luego de haber estado allí por algún tiempo, ahora Dios trae palabra en medio de su libertad, en medio de aquel momento donde ellos se encontraban tratando de restaurar, de volver a su vida, de volver a recuperar sus cosas. Dios nos ha hecho libres y Dios también los hizo libres en aquel momento para que ellos pudiesen adorar a Dios. Pero tanto los creyentes, tanto el pueblo de Dios de aquel tiempo como el pueblo de Dios de estos días, tiene un enfoque diferente. Tiene una manera de ver las cosas la cual no es la manera de Dios. Pensamos que al venir al camino de Dios, todas las cosas son para que ahora, a partir de que estoy en los caminos de Dios, Dios tiene que bendecirme, Dios tiene que prosperarme, Dios tiene que darme esto o aquello, Dios tiene que darme lo que yo le pido, Dios tiene que hacer el milagro, Dios tiene que obrar de esa manera. Queremos las bendiciones de Dios, pero sin importarnos cuál sea nuestro caminar en el Señor. Anhelamos las bendiciones, queremos lo bueno, pero no tenemos en cuenta que el Señor hizo libre a su pueblo para que le sirva. Lo sacó allí en el desierto, lo protegió, le dio alimento, lo guió, lo llevó a tierra de bendición donde fluía leche y miel, lo sacó a lugares buenos,
para que el pueblo pueda servirle, para que pueda alabarle, para la gloria de Él. En estos días, el creyente está mirando así como en esos tiempos, queriendo tomar lo bueno de Dios y anhelando las bendiciones de Dios, pero sin entender que hay un trabajo por hacer. No es que quiera decirles que para poder obtener las bendiciones de Dios hay algo que yo pueda hacer, o hay alguna manera en la que yo puedo servir para alcanzar o tomar aquellas bendiciones. Pero sí el Señor le habla a su pueblo en medio de una condición donde el pueblo había perdido el enfoque, donde la mirada era una mirada incorrecta, donde a la hora de pesar y de medir las cosas no lo estaban haciendo de la manera correcta. Entonces Dios trae una palabra por medio del profeta Ageo, una palabra poderosa de parte de Dios, una palabra que nos hace volver, meditar y entender cuál es la condición de nuestro corazón, cuál es la condición de nuestra vida hoy, como en aquellos días. El pueblo estaba mirando de una manera diferente a la manera que tenía el Señor de verlos. Y dice así la palabra de Dios. Yo voy a invitarte a que puedas abrir tu Biblia en el libro de Ageo, en el capítulo 1. Vamos a leer del versículo 2 en adelante, y vamos a leer esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así el Señor: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre esta tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias, y sobre todo trabajo de manos. Y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, y cómo le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Esta es la palabra de Dios, y a la palabra del Señor le damos un fuerte aplauso. Maravillosa es tu palabra, Señor. Aleluya. Santo es nuestro Dios. Dice la palabra de Dios: el profeta Ageo fue enviado a traer un mensaje de exhortación, un mensaje que viene a hablar al pueblo. ¿Por qué? Porque el pueblo había llegado a aquel lugar y habían comenzado una tarea que por aproximadamente 20 años habían dejado allí. Habían detenido la construcción del templo del Señor, y cada uno estaba trabajando para sí mismo. Pero ¿qué es lo que decían? ¿O cuál era la excusa que ellos tenían a la hora de decir por qué no estaban sirviendo a Dios? ¿O por qué no estaban trabajando para el Señor? ¿O por qué no estaban haciendo lo que Dios los llamó a hacer? Es que aún no es el tiempo de reedificar la casa de Dios. Las cosas no se dan, la situación no se da. Si Dios quisiera, esto se daría, pero no está ocurriendo. Hay dificultades, hay problemas.
Así habló Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio de Ageo, diciendo: no es tiempo de que mi casa sea edificada, no es tiempo de que sirvas, no es tiempo de que hagan la voluntad de Dios, pero sí es tiempo para ustedes. Sí es el tiempo de que ustedes vivan en casas lujosas, mientras que mi casa está en ruina. Sí es el tiempo de que ustedes miren su propia vida, pero no la obra de Dios. No es el tiempo para Dios, no es el tiempo para servir a Dios, no es el tiempo para trabajar para el Señor, no es el tiempo para que lo ocupen la tarea, no es el tiempo del ministerio, no es el tiempo. Más adelante quizás, pastor, quizás en otro momento sea el tiempo. No es el tiempo de predicar, no es el tiempo de estudiar la Biblia, no es el tiempo de buscar en la palabra de Dios, no es el tiempo de orar, no es el tiempo. El Señor dijo: pero sí es el tiempo de que ustedes vivan en casas lujosas, sí es el tiempo de que ustedes dediquen su tiempo para ustedes, sí es el tiempo de que ustedes hagan lo que a ustedes les place hacer. Pero no es el tiempo de reedificar la obra de Dios, no es el tiempo de cumplir con la obra que Dios los llamó a hacer. ¿Por qué? Porque se desanimaron. ¿Por qué? Porque el templo no era lo mismo que aquel primer templo. Porque no tenía el esplendor, no tenía la gloria, no tenía aquello que el primer templo tenía. Y eso era el motivo suficiente para desanimarse, para bajar los brazos, para decir: no es el tiempo para servir al Señor, no es el tiempo para trabajar en la obra de Dios, sino más bien es el tiempo de buscar nuestra propia comodidad. Cada uno estaba pensando y cada uno estaba trabajando en su casa, cada uno estaba trabajando en lo suyo, cada uno atendía lo personal, cada uno estaba preocupado por recuperar, por reedificar, por construir, por tener lo que a ellos les parecía más importante o lo que para ellos era una prioridad. No era prioridad la casa de Dios, no era prioridad reedificar el templo, no era prioridad que la casa de Dios no estuviese en ruinas. Entonces, como el pueblo estaba confundido y como el pueblo estaba equivocado, desviándose en el camino, vino la palabra de Dios para que pudiesen entender. Porque ante la mirada de ellos decían: no es el tiempo. ¿Por qué no están trabajando para Dios? ¿Por qué abandonaron la obra? Porque no es el tiempo. ¿Por qué no estás sirviendo a Dios? Porque no es el tiempo. ¿Por qué no estás cumpliendo con lo que el Señor te llamó a hacer? No es el tiempo. Si fuese el tiempo, Dios lo haría. Dios lo permitiría. Pero se ve que no es el tiempo. Por eso no estamos edificando. Por eso no estamos trabajando. Entonces el Señor dijo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa desierta. ¿A ustedes les parece que la casa de Dios puede estar en ruina y que la casa de Dios puede estar viviendo allí toda clase de necesidad, mientras que ustedes están mirando su vida y viviendo en casas lujosas, trabajando para eso? Ahora el Señor, aquel pueblo, como el pueblo de hoy en día, que piensa en las bendiciones de Dios y que debería gozar de las bendiciones de Dios, y muchas veces se pregunta: ¿por qué no vienen esas bendiciones? ¿Por qué no puedo ver la bendición de Dios? ¿Por qué no puedo prosperar? ¿Por qué no puedo ver la bendición de Dios en mi familia? ¿Por qué no puedo ser prosperado en todas las áreas de mi vida? La palabra de Dios dice: amado, yo quiero que seas prosperado en todas las cosas. ¿Por qué esa bendición no puede venir a mí? ¿Por qué, a pesar de que estoy en el camino de Dios, a pesar de que he abrazado la fe, no puedo ver los resultados de que esa fe está siendo prosperada en mi vida? No puedo ver los resultados de un caminar con Dios. No puedo ver eso en mi vida. ¿Por qué? El Señor le dice al pueblo: pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos. Piensen bien cuáles son sus caminos. Ustedes piensan que
están siendo bendecidos, ustedes piensan que hay bendición de Dios, que están haciendo las cosas bien, que están haciendo lo correcto. El Señor dice: mediten. Mediten en su manera de caminar, mediten en su manera de vivir, mediten qué es lo más importante para ustedes. ¿Qué es lo primero en tu vida? ¿Dios? ¿O primero están tus proyectos? ¿Primero está tu vida? ¿Primero está lo que tú quieres hacer, lo que a ti te interesa? Y luego está Dios. Meditad bien sobre vuestros caminos. Y el Señor le dice al pueblo: ¿cuál es el resultado de vivir de esta manera? ¿Cuál es el resultado de dejar la obra de Dios? ¿Cuál es el resultado de no atender lo que el Señor te llamó a hacer? Dios te ha llamado a hacer una obra, pero sin embargo tú dices: quizás más adelante, quizás en otro tiempo, quizás no sea el tiempo de hacer esto, quizás no sea el tiempo de trabajar para Dios, quizás no sea el tiempo de reedificar para la obra del Señor, quizás más adelante. Sembráis mucho y recogéis poco, dice el Señor. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Tú estás haciendo esto para ti, tú estás trabajando para ti mismo, no mirando la obra de Dios. El Señor dice: comen, pero no quedan satisfechos, beben, pero no pueden ser saciados, porque no están haciendo lo más importante. Te puedes vestir, pero aún así sentir ese frío. Es decir, puedes tener una prosperidad, puedes creer que has alcanzado algo, pero el Señor dice: lo haces de esta manera. Pero sin embargo, el poder para poder disfrutar justamente eso lo da el estar en el lugar correcto. El poder disfrutar las bendiciones es un don de Dios. Tú puedes poseerlo todo, pero no disfrutarlo nada. Puedes tenerlo todo, pero sin embargo sentirte vacío, frustrado. Sembráis mucho y recogéis poco, dice el Señor. ¿Acaso no te das cuenta? ¿No te das cuenta que siembras mucho, pero cuando vas a buscar no hay lo que esperabas? ¿Quién piensas que lo hace? Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis. El que trabaja un jornal recibe su jornal en saco roto. Es decir, cobras el salario y cobras la paga por tu trabajo, pero ese trabajo cae en saco roto, de manera que no te alcanza. No te alcanza, se te pierde en el camino. Y tú dices: Señor, ¿cómo puede ser si yo trabajo y tengo un buen trabajo y tengo un buen salario, un buen sueldo? ¿Por qué no puedo llegar a fin de mes? ¿Por qué el dinero no me alcanza si estoy haciendo lo correcto? Siembras mucho y recoges poco. Comienza a meditar en tu vida. Comienza a meditar en tu manera de vivir. El pueblo estaba en una condición en la cual se habían desanimado porque la obra había quedado allí. Pero cada uno comenzó a atender lo personal. Cada uno buscó restaurar lo suyo. Y no miró la obra de Dios. No miró la casa del Señor. No miró la necesidad que había en la casa del Señor. Es decir, nosotros podemos vivir en lujos, podemos tener en nuestra casa todo lo que queramos, podemos vivir en casas sumamente lujosas, pero la casa de Dios está padeciendo necesidades. La obra de Dios está padeciendo necesidad. Y mientras que nosotros estamos tranquilos, calentitos, frescos, mientras que nosotros preparamos lo nuestro y obtenemos la bendición de lo que nosotros queríamos, la obra de Dios sufre necesidad. La tarea que el Señor nos encomendó quedó sin hacer. El mandato que el Señor puso en nuestro corazón quedó ahí a mitad de camino, como un proyecto que luego retomaremos, como algo que luego continuaremos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos nuevamente. Un llamado a que meditemos en nuestro caminar.
a que analicemos de qué manera estamos caminando con Dios. ¿Realmente estamos caminando con Dios? ¿O hace tiempo que estás caminando solo? ¿Hace tiempo que dejaste al Señor atrás y estás caminando solo, siguiendo tu propio pensamiento, tu propia idea, tu propio corazón? ¿Estás caminando con el Señor? ¿Estás haciendo la voluntad de Dios o estás haciendo tu voluntad? Persiguiendo tus propios deseos. El Señor dice nuevamente: Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, reflexionen, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Vayan, suban a los montes, suban a buscar madera, vengan y comiencen a edificar mi casa, y yo estaré ahí, dijo el Señor. Yo me glorificaré. Ustedes comenzarán a ver la bendición de Dios. Mientras que ustedes dicen: no, estamos ahora en el lugar. El Señor le decía a este pueblo, porque así el Señor se refiere a ellos. El Señor nos dice aquí: mi pueblo. Cuando el Señor comienza a hablarle, dice así: ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice. No, mi pueblo dice. Este pueblo habla así. Este pueblo dice de tal manera. Y este pueblo que estaba lejos de la obra de Dios, lejos de la voluntad de Dios, el Señor los llama a la reflexión, los llama a que puedan meditar en su corazón. Y luego el Señor les dice: suban, háganlo de esta manera. Suban y busquen madera para poder trabajar en la obra de Dios. Yo voy a glorificarme en ese lugar, mi presencia estará en ese lugar. Subid al monte y traed madera, reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Porque ¿acaso no te das cuenta? ¿No te das cuenta de la condición en la que hoy estás? ¿No te das cuenta de la condición que hoy vives? Dice más el Señor: buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé de un soplo. Tú puedes tratar de juntar mucho, tú puedes tratar de guardar mucho así, pero dice el Señor: de un soplo lo quitaré todo. El Señor está haciendo referencia aquí a su palabra, a lo que ocurre cuando el pueblo no está haciendo la voluntad de Dios. El pueblo quizás pudiera pensar que las cosas no eran favorables o que las cosas no podían salirle bien por una cuestión natural. Pero el Señor le está diciendo: es por mí, es porque mi casa está en ruinas, es porque mi obra se ha detenido, pero sin embargo la obra en su vida continúa. Su comodidad en su casa ustedes la tienen, sin embargo aquí hay ruinas, dijo el Señor. Buscáis mucho y halláis poco. Encerráis en casa y lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Mi casa tiene necesidad, pero cada uno está atendiendo lo propio, cada uno está atendiendo lo suyo. Mientras que mi casa está en ruina, dice el Señor, cada uno corre a su propia casa. Cada uno busca lo bueno para él. Hemos tenido que atravesar momentos donde cada uno de nosotros quizás no tenía la comodidad en su casa, pero sí hemos priorizado el poder darle al Señor de corazón, el poder servir al Señor de corazón, el poder tener un lugar en el cual puedan estar cómodos, en el cual, entendiendo esta palabra, entendiendo que no podemos nosotros vivir en el lujo o vivir mirando nuestros propios anhelos, corriendo hacia lo nuestro, sin pensar o sin mirar la obra de Dios, sin mirar la necesidad en la obra del Señor. Y no lo digo para gloria quizás de
mía o quizás de alguno de los hermanos o aquellos que han estado o han servido o han cumplido la tarea de Dios, sino para que podamos entender cuál es la manera muchas veces de ver las cosas. El poder servir al Señor, el poder darle al Señor de corazón, aun cuando nosotros no lo tenemos, aun cuando nosotros tenemos que poner nuestra vida en segundo plano. El pueblo había puesto su vida en primer plano, habían desatendido la voluntad y la obra de Dios y estaban mirando sus propias vidas. Y eso estaba acarreando maldiciones, eso estaba acarreando que sembraban y no podían cosechar lo que sembraban. Que a la hora que iban a buscar no podían hallar la bendición, que no se sentían satisfechos, que no se sentían contentos, que estaban desanimados. Pensaban quizás aquellos que sean buenos administradores, bueno, guardaremos, dice el Señor, de un soplo, lo llevaré todo. No quedará nada. ¿Por qué? Y quizás el pueblo se pregunta, ¿por qué, Señor? Porque mientras que mi casa está desierta, mientras que la obra de Dios es desatendida, cada uno corre a su propia casa, cada uno atiende su propia vida. ¿Qué quiere decir? Muchos estamos mirando solamente de qué manera Dios me puede bendecir a mí, qué es lo que Dios me puede dar, pero no cómo yo puedo servir al Señor. ¿De qué manera yo puedo servir a la obra de Dios? Estoy mirando y estoy corriendo hacia lo que a mí me interesa y lo que yo quiero. Pero para nada me interesa la obra de Dios. Para nada me interesa el servicio al Señor y lo que Dios ha puesto en mi vida, lo que Dios me ha encomendado, la tarea que el Señor me ha hablado. De ninguna manera me interesa. Dios ha puesto un sentir en tu corazón, Dios ha puesto un llamado en tu corazón, Dios te ha hablado, Dios ha puesto una tarea y esa tarea no debe quedar a mitad de camino. Esa tarea y esa obra que el Señor ha puesto en ti y ha puesto en tu corazón no puede quedar a mitad de camino, tienes que terminar la obra, tienes que concluir la obra que el Señor puso en tu corazón. Quizás así, quizás sea luego, quizás digas no es el tiempo, quizás más adelante, pastor. El Señor dice claro, no es el tiempo de trabajar para mí, no es el tiempo para servirme, no es el tiempo para hacer mi voluntad, pero sí es el tiempo para hacer lo tuyo. Sí encuentras el tiempo para hacer otras cosas. No tienes tiempo para servir al Señor, no tienes tiempo para ir a un comedor, no tienes tiempo para compartir un alimento, no tienes tiempo para ir a predicar la palabra de Dios en una plaza, pero sí tienes tiempo para ir a jugar al fútbol, sí tienes tiempo para ir con los amigos, sí tienes tiempo para otra cosa. No tienes tiempo para servir al Señor, no tienes tiempo para congregarte, no tienes tiempo para buscar al Señor, pero tienes tiempo para irte a pescar, para salir con amigos. Para eso sí encuentras el tiempo. Claro, dijo el Señor, no es el tiempo de edificar mi casa, pero sí es el tiempo de que ustedes vivan en casas lujosas. No es el tiempo de trabajar para la obra de Dios, pero sí es el tiempo que ustedes trabajen y busquen la prosperidad personal. El Señor dijo, ¿por qué? Dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos, y llamé la sequía sobre la tierra, y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres, y sobre las bestias, y sobre todo el trabajo de manos. Dice el Señor, por eso, porque miraron primero su vida, porque corrieron hacia lo suyo y no miraron la obra de Dios, entonces los cielos se cerraron, entonces ya no produjo fruto el trigo, ni el aceite, el olivo no da su fruto, y traje la sequía, dice el Señor. Comienza a trabajar y tenemos cientos de testimonios aquí, hermanos que no tenían trabajo, hermanos que no tenían cómo
salir adelante en sus vidas, pero dijeron: voy a servir a Dios. Hay un hermano que hace muchos años está con nosotros, y cuando llegó al camino de Dios y cuando estaba trabajando allí en la obra, cuando estábamos trabajando para el Señor, haciendo lo poquito, Dios habló a su corazón para que pueda trabajar para el Señor. Mucha gente podría decir: es imposible que pueda tener un trabajo ya cuando uno es grande. Pero sin embargo, este hermano dispuso su corazón a trabajar, a servir al Señor, a poner el tiempo para la obra de Dios, a trabajar en la obra de Dios. Quizás con muchas cosas para hacer en su casa, con muchas tareas, con muchos arreglos y con muchas cosas quizás que aún sigue posponiendo por la obra de Dios, por su servicio, por su entrega, por su búsqueda de Dios. Pero en aquel momento que dispuso su corazón a servir al Señor, de aquel momento que el pueblo comenzó a servir, de aquel momento que el pueblo puso allí la primera piedra, comenzó a ver la prosperidad de Dios. Este hermano comenzó a trabajar para el Señor, comenzó a servirle, y al poquito tiempo consiguió un empleo que lo tiene aún en día. ¡Aleluya! Una prosperidad que no se ha terminado hasta el día de hoy. Ya han pasado muchos años de esto, y para muchos era imposible. Sirve al Señor y los cielos se abrirán. Trabaja para la obra de Dios y cada cosa comenzará a dar su fruto. Lo que siembres comenzarás a encontrarlo, encontrarás la cosecha. Cuando comas del trabajo de tus manos te irá bien, serás satisfecho. Trabaja para la obra de Dios. No dejes la obra de Dios a mitad de camino. El Señor te ha llamado a hacer una obra que no puede quedar inconclusa, no puede quedar sin terminar. Hay una obra en ti. Un hermano hace unos meses, un tiempo atrás, también se encontraba en esta condición. No tenía trabajo en medio de la pandemia, en medio de tantas dificultades, con deudas. Pero él dijo: voy a trabajar para Dios. Voy a ir y voy a levantar allí la caseta de la radio, para que los equipos de radio puedan estar protegidos, para que todos los equipos donde se transmite las 24 horas puedan estar bien refrigerados, puedan estar bien resguardados, para que todo pueda quedar en condiciones. No tenía trabajo, no tenía el sustento en ese momento para su familia, pero decidió ir y sembrar para la obra de Dios. Decidió ir y hacer la voluntad del Señor. Había mucho para hacer en su casa. Si bien más lejos, tenía la necesidad de trabajar. Tenía la necesidad de ir y buscar un empleo, buscar algo, una changa, para poder sustentar su familia. Pero dijo: no, voy a servir al Señor porque sé que de esta manera es como se abren los cielos. Al poco tiempo le llegó un trabajo donde le pagaron muchísimo dinero por esa obra y hoy continúa trabajando en ese lugar. ¡Aleluya! Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Trabaja para Dios, los cielos se abrirán, las bendiciones vendrán a tu vida. Porque el cristiano anhela los frutos y las bendiciones de Dios, pero no el servicio. Piensa que eso es aparte. El Señor te ha llamado, el Señor te ha rescatado y te ha hecho libre para que le sirvas, para que le sirvas. No para que diga: Señor, dame, dame, dame. Sino para que diga: Señor, ¿cómo puedo servirte? Señor, con esto lo que tengo, lo poco que tengo, Señor, lo poco que sé, ¿cómo puedo ponerlo en tus manos, Señor? ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ser de bendición, Señor? ¿Cómo puedo servirte, Dios? Porque entiendo que tú me has hecho libre para que te sirva. Tú me has sacado de las drogas para que te sirva. Tú me has sacado de la depresión para que pueda servirte. Señor, tú me sacaste del alcoholismo para que ahora le predique a aquellos que van, Señor, a la destrucción de sus vidas, atados por el alcohol. Señor, tú me sacaste de una vida de error para que ahora pueda hablarle a esas personas. Señor, tú me sacaste del umbandismo para que ahora pueda predicarle la palabra a aquellos que están atados por una religión y puedan ver la gloria de Dios y puedan ser libres en el lugar donde estén, que pueda ser de bendición. ¡Aleluya! Para eso te ha hecho libre el Señor.
para que le sirvas, para que le alabes. El Señor dice a su pueblo: por esto, por cómo ustedes están mirando y cómo dejaron de ver la obra de Dios y comenzaron a mirar su propia vida y dijeron: no es el tiempo de Dios, no es el tiempo de la obra de Dios, sino de trabajar en nuestras casas y de poner lujosa nuestra vida en nuestro lugar, sin importarles cómo era o en qué condición se encontraba la obra del Señor. Ahora dice la palabra, versículo 12: y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Temió el pueblo delante del Señor. Viene una palabra del Señor, viene una palabra de Dios que te exhorta, viene una palabra de Dios que te lleva a reflexionar, que te lleva a meditar y a que examines tus caminos, de qué manera estás caminando. Y esa palabra y ese mensaje de Dios que te dice: no prosperas por esto, no prosperas porque no sirves, no prosperas porque no procuras hacer la voluntad de Dios, sino lo que es para tu propia vida. Ahora, cuando llega esa palabra de Dios a tu vida, ¿cuál debe ser la actitud de tu corazón? Dice la palabra de Dios que todos temieron a la voz del Señor, todos temieron a la palabra de Dios. Si tú no tienes temor de Dios, entonces seguirás en tu propio camino. Si tú no tienes temor de Dios, continuarás caminando errante sin ir a ninguna parte. Si tú no tienes temor de Dios, entonces no servirás a Dios. Dirás: más adelante, quizás luego, quizás sea otro el tiempo, no este el tiempo para mí. ¿Hace cuánto que escuchas la palabra? ¿Hace cuánto que conoces? ¿Y cuánto has servido a Dios? ¿Desde qué lugar te sacó Dios? ¿O en qué condición estabas? ¿Y cuál ha sido tu servicio? ¿Cuál ha sido tu entrega? ¿Cuál es tu camino hoy? ¿Cuál es tu mirada de las cosas? ¿Piensas que el camino de Dios es para que Dios te bendiga? ¿Para que Dios te sirva? ¿Para que Dios te dé todo lo que tú anhelas, todo lo que tú quieres? Y tú solamente estarás allí diciendo: Señor, bendíceme. El Señor le dijo a su pueblo: vamos, suban allí a los montes, busquen la madera, vamos, trabajen, vamos, sirvan, hagan la voluntad del Señor y verán como yo estaré ahí. Hagan la voluntad de Dios y verán mi gloria. Comiencen a trabajar para mí y verán cómo los cielos son abiertos. Verán la gloria de Dios en su vida. Verán la prosperidad del Señor. Verán sus familiares convertirse. ¿Por qué no se convierten? Porque tú no te conviertes. ¿Por qué no creen? Porque tú no terminas de creer. Porque tú no terminas de confiar en Dios. La palabra de Dios, la exhortación del Señor trajo temor en el pueblo, trajo temor en los sacerdotes, trajo temor en el rey, temor en sus corazones. Sin el temor de Dios, llegarás de este lugar y dirás: esa palabra no fue para mí, ese mensaje no fue para mí. Pero si tienes temor de Dios y estás caminando de la manera incorrecta, debes examinar tu corazón y debes tener el temor de Dios. Debes examinar tu vida y decir: verdaderamente es así, estoy errante, estoy mal en mis caminos, estoy mal en mi caminar con Dios. El temor del pueblo hizo que puedan entender. El temor hacia la palabra de Dios era necesario para que el pueblo pudiese atender a la voz de Dios. Ahora, ¿qué pasó luego de esto?
¿Qué ocurrió luego de que vino la palabra del Señor? El pueblo comenzó a trabajar en la obra. Pero dice la palabra de Dios: entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Yo estoy con ustedes. Todo lo que van a hacer, todo lo que van a trabajar, el servicio que van a darme, no lo van a hacer solos. Yo voy a estar con ustedes. No piensen que es su propia capacidad. No piensen que es con sus propias fuerzas. El Señor dice: yo estaré con ustedes. Cuando dispongas tu corazón a hacer la voluntad de Dios, cuando dispongas tu corazón a servirme, dice el Señor, yo estaré ahí. Cuando pongas el primer ladrillo para reedificar, yo voy a bendecirte. Cuando comiences a servir al Señor, se van a romper las cadenas. Hay algunos que dicen: ¿cómo puedo salir de las drogas? ¿Cómo puedo salir del alcohol? Comienza a trabajar para el Señor. Comienza a ser de bendición para otros en lo que puedes, en la tarea que puedes, según tu condición espiritual, según tu crecimiento. Hay tareas materiales en las cuales puedes comenzar a servir al Señor, comenzar a trabajar para Dios. Y en eso que quizás tú digas es poco, pero en eso que es poco es el primer ladrillo de aquella construcción, es lo primero. Pero desde ese momento donde tú pones aquel ladrillo, Dios comienza a prosperarte, Dios comienza a bendecirte, Dios comienza a transformar tu corazón, a transformar tu vida. Dios comienza a sacarte de la depresión, a sacarte de la oscuridad, a sacarte de las deudas, a sacarte de los conflictos que hay en tu mente, que hay en tu vida. Tú dispones tu corazón a servir al Señor, tú dispones tu corazón a trabajar para la obra del Señor, y ya el milagro viene en camino, ya la bendición está realizada en tu corazón y en tu vida. La sanidad llegará a tu vida, la prosperidad llegará a tu corazón, la liberación será real en ti. Yo estoy con vosotros, dice el Señor. Yo estoy con ustedes. Ustedes se desanimaron, comenzaron una obra y la dejaron a mitad de camino. Comiencen a trabajar, yo estoy con ustedes, dijo el Señor. No piensen que yo los he dejado. No piensen de esa manera, yo estaré con ustedes. Y cuando comiences a servir, el Señor estará allí. Y cuando te falten palabras, el Señor pondrá palabras. Y cuando te falte, el Señor suplirá tu necesidad. Y cuando tú digas: no sé qué decir, el Señor hablará por ti. Y dirás: ¿de dónde salió todo esto? ¿De dónde salieron todas estas palabras que comencé a hablar de esta persona? El Señor está ahí. No es tu fuerza, no es tu conocimiento, es la obra de Dios. Es el mirar de la manera correcta. Mirar primeramente la obra del Señor y luego nuestras propias vidas. Mirar primero nuestro servicio a Dios y luego las demás cosas. ¿Qué es más importante para ti? ¿A qué le dedicas más tiempo? ¿Qué es primero en tu vida? El Señor le hizo preguntas al pueblo, como te las hace hoy. ¿Cuál es tu prioridad? ¿Qué está primero para ti? ¿Cómo está tu caminar en el Señor? ¿Cómo está tu vida? Examina tu corazón. Examine sus vidas, dijo el Señor. Haces mucho, pero no sacas nada de eso. Trabajas, pero no llegas a fin de mes. Intentas, pero no te sientes satisfecho. Dejaste de servir al Señor porque ahora tienes un trabajo de más horas, de más tiempo, pero dices: esto no me llena. En un tiempo anhelaba ver la prosperidad de Dios y anhelaba ver la bendición de Dios en mi vida, porque decía: Señor, es bueno cuando la gente ve que podemos prosperar en tus caminos.
Y quizás anime a otros a que puedan emprender, a que puedan trabajar, a que puedan servirte, a que de esta manera puedan estar en bendición. Pero sin embargo, dice la palabra de Dios que el hombre puede hacer todas estas cosas, pero se siente vacío. Se sentirá que no se sacia. Yo le dije, Señor, permíteme tener algunos negocios. Y así comencé, puse el primer negocio, puse el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto. Y cuando puse el quinto negocio, ya no podía servir a Dios como lo hacía antes. Ya a veces había cosas que me fallaban en el camino y tenía que ir a buscar a una persona para llevarla hasta otro lugar y había problemas. Entonces ya no podía llegar a donde tenía que ir. Iba y me congregaba, escuchaba la palabra y tenía que salir corriendo para ir a atender otra tarea, para ir a trabajar en otro lugar. Y llegó un momento que le dije, Señor, esto de la prosperidad no es para mí. Yo no quería esto. Yo quería ver la bendición, yo quería ver los frutos, yo quería decir, el Señor me prosperó, mi vida está prosperada, Señor, lo que te he pedido me lo has dado. Yo quería contarlo de esta manera, pero yo no quiero esto, Señor. Yo no quiero ver esto en mi vida. Yo no lo quiero de esta manera, porque nada de lo que puedo tener y nada de lo que estoy haciendo puede llenar mi corazón. Puedo tener muchos negocios, Señor, pero si no te tengo a ti, no sirve para nada. Nada de esto llenará mi corazón. Nada de todo este trabajo llenará mi vida. Le dije, Señor, yo lo dejaré, Señor, y miré a predicar tu palabra. Y sé que al dejarlos traerá problemas. Y sé que al cerrarlos todos así inmediatamente traerá dificultades. Señor, pero yo no quiero más. Señor, yo voy a ir a predicar tu palabra, yo voy a ir a hacer tu voluntad. Y así lo hice. Dejé todos los negocios de un momento para otro. Me quedé en un solo lugar. Y a raíz de todo esto acarreé deudas, dificultades. Pero aprendí a confiar en Dios. Fue un proceso de confiar en el Señor. Y de salir cada mañana y decir, Señor, yo voy a hacer tu voluntad. Encárgate de lo mío. Señor, encárgate de mi negocio. Encárgate, Señor, del trabajo. Yo voy a servirte. Y salí a hacer la voluntad de Dios. Y iba a hacer una copa de leche, a predicar las plazas, a compartir la palabra de Dios, a hacer un programa de radio. Y el Señor comenzó a prosperarme. Y el Señor comenzó a bendecirme. Él siempre estuvo ahí. ¡Aleluya! Hay momentos donde tenemos que examinar nuestro camino y darnos cuenta a qué estamos atendiendo. ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿El trabajo? ¿Cuál es nuestra prioridad en nuestra vida? ¿Es la obra de Dios? ¿O nos preocupamos en tener casas lujosas y en vivir en el lujo, mientras que en la casa de Dios hay necesidad? Es un llamado de Dios al corazón. Es un llamado de Dios al pueblo, para que puedan volver y continuar con la obra. Continúa con la tarea que el Señor te ha encomendado. Sirve al Señor y verás la prosperidad de Dios en tu vida. Verás la bendición de Dios en tu vida. Tú decías, anhelo la bendición, pero no llega. Guardo, pero no me alcanza. Trabajo, pero no me rinde. Y hay escasez. Pero cuando tú sirves al Señor, todas las cosas nos ayudan para bien, dice la Escritura. Esa es la palabra de Dios. Esa es la confianza en nuestro Señor. Que todas las cosas comienzan a ser favorables en nuestra vida. Yo voy a invitarte a que puedas ponerte de pie. Si tú no te reconoces en esta historia, si tú no estás en ninguna parte, si nada de esto te acontece a ti, examina tu corazón. Examina dónde te encuentras. ¿Hacia dónde estás caminando hoy? ¿Cuánto tiempo hace que estás aquí? ¿O cuánto tiempo hace que estás en el Señor? ¿Cuánto tiempo hace que has conocido la palabra de Dios y aún no sirves al Señor? Aún no trabajas para Dios. ¿Hace cuánto tiempo?
El Señor te ha hecho libre para que le sirvas. Y si hay cosas que aún no se han dado en tu vida, tienen que ver con esto. Si hay cosas que aún no has podido concretar, si hay cosas que no has podido ver aún en tu vida, bendiciones que anhelabas poder tener, tiene que ver con esto, tiene que ver con algo más. Tiene que ver con que esto depende de nuestro servicio, depende de nuestro dar, porque más bienaventurado es dar que recibir. Cuando nosotros damos, el Señor nos añade más. Y esto en cualquier parte de la vida. Tanto sea en lo económico, en la palabra, en lo sentimental. Cuando damos, el Señor nos añade más. Comparte la palabra, el Señor te dará más. Comparte la sabiduría que el Señor te ha dado, el Señor te dará más. Comparte tu prosperidad con los que no tienen, el Señor te añadirá bendición. Sé suelto de mano para bendecir y nunca tendrás necesidad. Dale al Señor de corazón, sirve al Señor de corazón, trabaja para la obra de Dios, dispone tu corazón para Él y verás cómo todas las cosas comienzan a encaminarse en tu vida. Cómo tu corazón comienza a cambiar, cómo esas luchas que te han dominado durante mucho tiempo comienzan a cesar, cómo hay cosas que comienzan a romperse y todo comienza a ordenarse en tu vida. Solamente por hacer la voluntad de Dios, por decir: Señor, aquí estoy, debo continuar con la obra. Señor, debo mirar primero tus caminos. Debo mirar primero tu obra, Señor, y no mi vida. Alguno pudiese pensar que es un acto de egoísmo de parte de Dios, pero es todo lo contrario. Cuando miramos la obra de Dios, es cuando nuestro corazón se alinea, cuando nuestro corazón se pone en el lugar correcto y cuando podemos tener un verdadero equilibrio de las cosas. Cuando nuestro corazón está en Dios, entonces hará las cosas correctas. Cuando buscamos a Dios primeramente, todas las cosas comienzan a ordenarse. Si hoy pones primero la familia antes que a Dios, tendrás la familia. ¿Pero por cuánto tiempo? Quizás digas: no es el tiempo de servir para mí, pero es el tiempo de salir, de pasear con la familia. Pastor, pasear con la familia está mal. No. Compartir momentos con la familia está mal. No. Pero cuando todo en tu vida es eso y nada, servir a Dios. Cuando le pides al Señor: bendice mi familia, mi casa, prospérame, dame trabajo. Pero ¿cuándo servirás a la obra del Señor? ¿Cuándo trabajarás? ¿Cuándo harás? ¿Cuándo llevarás un alimento al que no tiene? Un bolsón de comida al que no tiene. ¿Cuándo te prepararás para poder compartir un mensaje a aquel que está en las vías del tren y está a punto de quitarse la vida? ¿Cuándo compartirás un panfleto en aquel que va perdido, sin ganas de vivir, y de repente llega la palabra de Dios a sus manos? ¿Cuándo serás una herramienta y un canal de bendición? Es tiempo de que retomemos la obra. Es tiempo de que comencemos a reedificar en nuestras vidas. Es el tiempo para la obra de Dios. Este es el tiempo. Y el Señor nos dice: yo estaré con ustedes. Yo estoy con ustedes. Comienza a servir y verás la obra del Señor en tu corazón. Yo voy a invitar a aquellos que quieran aceptar a Cristo en esta hora, abrir su corazón al Señor, allí donde estén, y los que están en sus hogares, o los que estén escuchando este mensaje a través de las redes sociales, que puedan repetir esta oración en voz audible, que dice: Señor Jesús, en esta noche yo te recibo en mi corazón como mi único Dios y Salvador de mi vida. Te pido perdón, Señor, por todos mis pecados y por todos mis errores.
ayúdame a seguirte y a serte fiel. Señor, anota mi nombre en el libro de la vida eterna. Y yo te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. Señor, te doy gracias en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Dios, iglesia. Aleluya.